Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de reanimación neonatal. En esta charla principalmente vamos a abordar aspectos relevantes, actualizaciones. No voy a pretender dar una capacitación completa, en 25 minutos sería imposible, pero sí vamos a dar lo más destacado, lo que menciona la última guía, la guía del año reciente 2015. La reanimación neonatal es algo que viene de hace tiempo, de hace siglos, diríamos. Por ahí dejé unas hojas de algunos fragmentos. Quien ha leído Médico de Cuerpos y Almas sabrá que más o menos alrededor del siglo I ya está descrito la reanimación de un bebé prematuro. Quiero leerles un fragmento que no nos va a tomar más de 2 minutos y nos va a ayudar a romper ese hielo para ponernos en contacto con lo que es reanimación neonatal. Cuando el niño quedó echado entre las piernas muertas de su madre, tan inmóvil como ella, donde el gemido había cesado, todo había acabado. Lucano corrió al pie de la cama y tomó al niño que no respiraba en sus brazos. Por un instante su ligereza le sorprendió. Pesaba menos que una muñeca. Su carne estaba fría y pálida, su rostro azul y su cabeza caída. Lucano forzó los labios infantiles, los abrió e introdujo un dedo en la garganta. Extrajo un coágulo de sangre y moco, tomó una manta caliente y envolvió al niño con ella. Abrió de nuevo la increíblemente diminuta boca, lo alzó hacia su rostro y forzó profundas aspiraciones en su garganta y pulmones. Concentró toda su atención en el bebé. Su fuerte respiración entraba y salía por la garganta del infante como la vida misma, firme y llena de propósito, decidida a no ser rechazada. Sus dedos presionaban el pecho del niño con suavidad y firmeza, contrayéndolo y dilatándolo, sosteniendo al pequeño contra su corazón con la mano izquierda y respirando sin cesar en su garganta. De pronto, Kepta se alzó con rapidez y había un nuevo sonido en la habitación, débil e inseguro como el grito de un pajarillo. El ensangrentado rostro perdió palidez, se coloreó profundamente y una mano increíblemente diminuta se crispó bajo la manta de la lana. Eso fue aproximadamente siglo I. Años posteriores, a mediados del siglo pasado, en la década de los 50, Virginia Apgar nos ayudó a introducirnos en la reanimación neonatal, ayudándonos o proveyéndonos del puntaje de Apgar. Curiosamente, ella no era pediatra, era anestesióloga. Sin embargo, a fuerza de observar y asistir múltiples partos complicados, fue creando y nos dio a luz este puntaje. En la década de los 80, la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón crearon las primeras guías que nos dan luz para la reanimación neonatal. Estas han venido cambiando con los años. Han habido ya varias ediciones y con ellas pues se han actualizado cada una. Porque es importante que nosotros nos enfoquemos como médicos, como pediatras, como médicos generales, como estudiantes, a entregarle esto, una vida, un recién nacido sano a cada madre. Estamos comprometidos el día de hoy y cada día a brindarle esto a las mamás. Cuando vemos el algoritmo de reanimación, a veces nos parece enredado. Durante esta charla vamos a ir abordando puntualmente los cambios que se han dado en ella. No vamos a dar el algoritmo completo, sino que simplemente lo más destacado hasta el día de hoy y lo que nos va a servir a nosotros en casos de una emergencia. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Los neonatos requieren de un abordaje de reanimación diferente a los adultos. Esto es bien sabido. ¿Por qué? Porque cuando un adulto presenta un paro cardiorrespiratorio, sabemos que lo hace con un corazón enfermo a causa de un accidente, de un trauma, pero que su intercambio gaseoso ha estado intacto. Entonces tenemos una concentración de O2 y de CO2 normales. Al contrario de los recién nacidos, quienes vienen con un corazón completamente sano en la mayoría de los casos, sin embargo, si el insulto se ha dado antes del nacimiento y se ha visto comprometido el intercambio gaseoso a nivel placentario, pues tenemos un neonato que antes de nacer ya puede presentar acidosis con retención de CO2. Si el bebé nace durante un insulto primario, la simple estimulación
A este recién nacido, pues lo hará respirar por sí solo. Sin embargo, si esto sucede ya con un insulto secundario y ya con acidosis y retención de CO2, necesitamos ayudar a este bebé con ventilación con presión positiva. La circulación, solamente vamos a recordar que una parte de la circulación pasa por los pulmones, menos del 20% pasa por los pulmones, porque en este momento no es transicional. La resistencia va a caer, el flujo pulmonar va a aumentar y va a ocurrir el intercambio gaseoso. Esto cuando el bebé respira por primera vez. La sangre retorna al lado izquierdo del corazón con una alta concentración de oxígeno. Es bien importante prepararnos para la reanimación del recién nacido. Esta preparación pues debe de ser no solo de contar con el equipo necesario, del material, sino que de los conocimientos y de un equipo idóneo para cada caso. Muchas veces olvidamos preguntarnos cómo viene ese bebé. Recordemos que estas preguntas son básicas, que nos van a ayudar a clarificar qué bebé vamos a recibir o qué bebé estamos esperando. Quiero pedir disculpas porque muchas de las gráficas están en inglés, pero la última edición está en inglés y quería pues traerles esto. Preguntémonos de qué edad gestacional estamos esperando un bebé a término, un bebé pretérmino, cuál es la consistencia de este líquido amniótico, ¿está o no con tinte meconial? ¿Cuántos bebés esperamos? Esto nos va a ayudar a clarificar y a guiar nuestra reanimación. Así también si hay o no factores de riesgo, maternos, hipertensión arterial materna, fetales, oligoamnios, polidramnios o factores de riesgo transparto, ¿verdad? Aquí el prolapso de cordón, desprendimientos de placenta, porque esto nos va a cambiar el escenario abruptamente. El equipo necesario, esto no es para que hagamos una revisión rápida de cada equipo. Nosotros, como médicos, es nuestra responsabilidad ver que en nuestras unidades, en las cantonales, en las maternidades, en nuestros intensivos, en cada sala de partos o de cesáreas, contemos con el equipo mínimo necesario para atender a los recién nacidos. Esto ya está descrito, es solo checar nuestro listado, pero sí debemos comprometernos a hacerlo. Y si vemos que nuestra unidad no está lo suficientemente equipada para atender a un recién nacido prematuro o de alto riesgo, pues efectuar el traslado de esta madre a una unidad de nivel superior, donde no comprometamos más la situación de nuestro recién nacido. Ya preparados con un equipo idóneo, con los conocimientos y con el equipo necesario, pues vamos a empezar los pasos iniciales para la reanimación. Acá es muy importante, quiero hablarles de el primer minuto, este minuto tan valioso, un minuto de oro para nosotros, un minuto de oro para ese recién nacido, un minuto de oro para esa madre. Es importante durante este minuto cómo vamos a abordar a nuestro bebé. Con la experiencia, con la práctica, vamos a ver que la primera evaluación, que es una evaluación rápida, no nos va a llevar más de un par de segundos realizarla. Mientras más revisemos bebés, más rápido nos vamos a dar cuenta si es un bebé a término, pretérmino, el tono es adecuado o no, llora, respira adecuadamente y a la vez que estamos observando a este bebé, también lo estamos asistiendo. Debemos evitar las pérdidas de calor, posicionar la cabeza, limpiar secreciones o aspirar, secar y estimular. En el equipo idóneo para atender cada parto, mínimo se requieren 3 personas. La persona que dirige o que coordina, quien se coloca a la cabecera del paciente, la persona que ayuda a estimular, secar, a auscultar y la persona que lleva un récord de cada escenario. ¿Por qué? Porque es muy importante reevaluarnos a la hora de que hemos entregado este bebé, reevaluar cómo lo hicimos, qué finalidad tuvimos, cómo nos fue. Porque cada escenario va a ser distinto y con cada reevaluación, con cada retroalimentación, nos vamos a preparar mejor para la próxima vez. En el primer escenario, vemos un recién nacido sano, llorando, con buen tono, mientras que en el segundo, pues vemos un bebé prematuro, con mal tono, probablemente no respira adecuadamente. ¿Estamos preparados para cada uno de estos escenarios? Además de lo que mencioné del primer minuto, este aspecto es muy
importante, el clampeamiento del cordón. En este minuto vamos a decidir, ¿lo retrasamos o no? ¿Qué es lo que las guías nos dicen hoy en día? Se han descrito los beneficios del clampeamiento retrasado del cordón. En bebés prematuros sabemos que nos ayuda a estabilizar la presión, el volumen sanguíneo, hay una disminución en la necesidad de transfusiones y los riesgos que ellas conllevan, además de disminuirnos el riesgo de hemorragia intraventricular y de enterocolitis necrotizante. Todo esto claramente nos ayuda a disminuir la morbilidad y mortalidad de los recién nacidos prematuros. En los recién nacidos a término más puntualmente nos ayuda a disminuir la incidencia de anemia por deficiencia de hierro y a mejorar a largo plazo el neurodesarrollo. Los efectos adversos son relativos, pero sí están descritos el retraso de la resucitación en recién nacidos comprometidos, el riesgo de policitemia e ictericia. Lo que las guías nos dicen puntualmente hoy por hoy es, o nos sugieren es retrasar el pinzamiento del cordón por lo menos de 30 a 60 segundos. Entramos muchas veces en controversia, el pediatra lo quiere retrasar 2 minutos, el obstetra no quiere. Entonces, ahorita puntualmente se nos ha dicho, lo recomendable es de 30 a 60 segundos en recién nacidos pretérmino a término, o a término siempre y cuando ellos no requieran, no estén comprometidos y no requieran reanimación al nacimiento. Es importante esto, ¿verdad? Requiere reanimación, pues obvio el retraso del pinzamiento del cordón y me lo llevo a asistirlo. Cada escenario va a ser distinto. En el primer escenario, el bebé a término, con buen tono, con buen llanto, a quien vemos que simultáneamente se le está asistiendo, se le está posicionando, se le está secando. Esto idealmente debiera hacerse al seno materno. Yo sé que en nuestro contexto es un poco difícil, pero esto es lo idóneo. Y mientras estamos haciendo esto, se está retrasando el clampeo del cordón durante 30 a 60 segundos. Sin embargo, aquel bebé que nace comprometido, pues obviamente no vamos a esperar esto, lo vamos a trasladar inmediatamente a una fuente de calor radiante y vamos a empezar con los primeros pasos de la reanimación. Ahí, pues, el clampeamiento del cordón no es una opción. En este segundo escenario, en el cual trasladamos a nuestro recién nacido a una fuente de calor radiante para reanimarlo, vamos a tomar en cuenta estos pequeños aspectos. Como les digo, cuando vemos el algoritmo nos parece un poco enredado, pero si lo vamos desglosando, si lo vamos practicando, si lo vamos revisando, vamos a ver que realmente es algo relativamente fácil mientras más practiquemos el mismo, ¿verdad? Cuando tenemos el segundo escenario y vemos a un bebé que no respira adecuadamente, que tiene un mal patrón respiratorio, que está en apnea, que tiene frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto, entonces vamos a proveerle ventilación con presión positiva, colocar un monitor con saturación de oxígeno y se sugiere o se considera colocar un monitor de EKG. La ventilación efectiva es hoy por hoy de lo más importante en la reanimación neonatal. Este es el paso más importante para mantener o para insuflar el pulmón del bebé, de tal manera que logremos ese intercambio gaseoso que falló al principio. Esto llevará consigo mejorar la frecuencia cardíaca del recién nacido, estabilizarlo y por supuesto que él inicie por sí solo el proceso de respiración. Entonces, este sigue siendo hoy por hoy uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de reanimación neonatal. Otro cambio u otro elemento destacado de la guía actualmente es que se está sugiriendo el uso de un electrocardiograma de 3 derivaciones para una evaluación completa en los recién nacidos que requieran reanimación cardiopulmonar. Este se considera como el método determinante para medir la frecuencia cardíaca. Recordemos que hace 10 años colocar un pulsoxímetro era una sugerencia. Hoy por hoy no es una sugerencia, es algo que debe obligadamente hacerse de rutina. Podría ser que en 10 años el colocar un EKG de 3 derivaciones no sea una sugerencia también, sino que vaya siendo ya obligatorio o rutinario colocárselo a todos estos recién nacidos. Sabemos que la auscultación puede darnos en algún momento pues factores de apreciación que van a variar de individuo a individuo. Así que este se considera como el método determinante en estos casos.
La pulsoximetría, la saturación debe ser determinada en todos los recién nacidos rutinariamente, era lo que mencionábamos, ¿verdad? Ya no es, bueno, yo lo veo algo cianótico o me parece que no respira bien, se lo voy a colocar, no. Ahora de rutina debe colocarse a todo recién nacido sano la pulsoximetría. En la gráfica que vemos en la esquina superior derecha, pues es un estudio realizado con oxímetros colocados a nivel preductal y postductal y vemos que varía un poco más los niveles aceptados. Lo que se sugiere hoy por día es que el oxímetro de pulso sea colocado a nivel preductal, la manita derecha, ¿verdad? Para tener una medición más exacta y evitar esa mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada que nos pueden dar transicionalmente a nivel postductal. En recién nacidos con frecuencia cardíaca mayor a 100, pero que lucen con cianosis o acrocianosis, debemos tener cuidado. ¿Necesita o no necesita oxígeno? Eso lo vamos a decidir en base a los valores aceptados o esperados para el tiempo de vida de este recién nacido. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Porque muchas veces nos estresamos, llevamos 1 minuto, 2 minutos, lo vemos ligeramente cianótico, acrocianótico, colocamos el oxímetro de pulso, el bebé nos satura 85, lo queremos al 100% y le colocamos oxígeno. Debemos tener cuidado con esto. Recordemos que la droga que más efecto secundario nos da y la que menos controlamos es precisamente el oxígeno. Entonces, para tratar de regularizar este uso, pues es bien importante tomar en cuenta esta tabla que acompaña obligadamente al algoritmo de reanimación neonatal. Entonces, podemos tolerar saturaciones un poco más bajas, siempre y cuando el recién nacido no esté comprometido y según el tiempo de vida que tenga. Cuando necesitamos proveer oxígeno a flujo, podemos hacerlo de varias maneras. Si el bebé tiene una respiración espontánea, podemos colocar el oxígeno a flujo en situación perpendicular a la nariz o a la boca, ¿verdad? Y dejamos al bebé que respire por sí solo. Si en otros casos, pues podemos hacerlo con bolsas autoinflables, con resucitadores o incluso con tubos corrugados. Sí, el cuidado que debemos tener acá es de no presionar las mascarillas con fuerza contra el rostro del niño, porque si no, podemos nosotros mismos obstruir la vía aérea y complicar al recién nacido con algo pues, que es innecesario. Con respecto a cuándo proveer oxígeno y cuándo no, o cómo reanimar, que es algo que ha estado en controversia probablemente en los últimos 10 años, pues vamos a recordar que las guías del 2005 nos recomendaban todavía reanimar con oxígeno a altas concentraciones, ¿verdad? Oxígeno a 100%. Sin embargo, en las guías del 2010 nos sugirieron iniciar la reanimación con aire ambiente y el oxígeno necesario para alcanzar saturaciones adecuadas. Queda un poco ambiguo, oxígeno necesario, 60%, 70%, 21%, ¿cuál vamos a tolerar? En las últimas guías son un poco más puntuales. Las guías de 2015 nos están recomendando iniciar la resucitación con concentraciones bajas de oxígeno, máximo 30%. Esto para evitar el riesgo de toxicidad que conlleva concentraciones mayores. Recordemos que mientras más pequeño, más prematuro nuestro bebé, este riesgo va a ser mucho mayor. Esto es, faltan los títulos que no se logran ver ahí, pero esto es con respecto a la aspiración de meconio. Este aspecto relevante también se ha modificado un poquito en esta última guía. En el 2010, las recomendaciones en recién nacidos no vigorosos expuestos con líquido amniótico con meconio, lo indicado era realizar inmediatamente intubación orotraqueal y succión traqueal para aclarar la vía aérea. En el 2015, la modificación que se ha hecho es iniciar los pasos de reanimación. Si el bebé está deprimido, tiene frecuencia cardíaca menor de 100, no respira, iniciar compresión con ventilación con presión positiva. Y si vemos que la vía aérea está obstruida, entonces podemos intubar y realizar succión traqueal. Pero si se considera, si el bebé lo requiere, proveer primero ventilación con presión positiva. Estos aspectos importantes, básicos, diríamos así, sencillos, pero quiero aparte
ser un poquito puntual en esto. La reanimación del neonato prematuro, la reanimación y estabilización del neonato prematuro. Aprovechando que hoy es el Día Internacional del Neonato Prematuro, pues vamos a darle su tiempito y vamos a ver algunas consideraciones especiales que debemos tener con estos bebés. ¿Por qué debemos tenerlas? Porque estos bebés tienen mayor riesgo de complicaciones puntualmente. Tienen una piel mucho más delgada, poco tejido celular subcutáneo, lo que los va a poner en mayor riesgo de hipotermia. Músculos delgados con una caja torácica muy flexible, que nos puede llevar a colapso fácilmente, colapso de la caja torácica. Pulmones inmaduros con déficit de producción de surfactante, lo que nos va a dar pues, los síndromes de dificultad por deficiencia del mismo. Tejidos inmaduros sensibles al oxígeno. Es muy importante recordar los órganos más sensibles a nivel de los bebés prematuros, a nivel pulmonar, a nivel de retina, a nivel de cerebro. Todo este oxígeno que proveemos muchas veces innecesariamente, pues nos va a ocasionar lesiones que a largo plazo pueden presentarse en los bebés. Un mayor riesgo de desarrollar infecciones severas. Tienen una inmunosupresión inherente por ser prematuros, pero además de eso recordemos que muchas causas de partos prematuros son coriamnionitis subclínica, ¿verdad? Lo que les da mayor riesgo de sepsis y neumonías asociadas. Las consideraciones especiales con estos chiquitos. Estas consideraciones de las más importantes son la normotermia. Esto es bien enfático, tratar de evitar las pérdidas de calor innecesarias. El mayor riesgo de presentar hipotermia se da en ellos, por lo que ya mencionamos, y pueden presentar complicaciones causadas por estrés asociadas a frío. Recordemos que solamente con tener hipotermia podemos llevar a un bebé a una hipertensión pulmonar, y si además tiene una neumonía o tiene una hialina y es prematuro y tiene todos los demás riesgos, pues vamos a complicar mucho más su cuadro. Se sugiere el uso de mantas térmicas, el contacto piel a piel en bebés prematuros de 34 a 36 semanas que pueda llevarse a cabo, pues se puede sugerir piel a piel con la madre. Contar con cuna radiante precalentada y el uso de gorro. Esto es importante, recordemos que la cabeza en el prematuro tiene una importante superficie corporal, ¿verdad? En los bebés menores de 32 semanas, lo que se sugiere puntualmente son mantas térmicas bajo las sábanas, cunas radiantes precalentadas, el uso de gorro obligatoriamente. Colocar al recién nacido en una bolsa plástica de polietileno. Esta es una acción muy sencilla, pero que nos va a ayudar a parar o evitar estas pérdidas, evitar el sobrecalentamiento, idealmente contar con nuestra incubadora de transporte precalentada y mantener la temperatura de 36 a 36.5 a 37.5 grados. En estas gráficas solamente son para ejemplificar cómo debiera de ser contar con nuestra manta o nuestro colchón térmico para proveerle a este bebé debajo de las sábanas, ¿verdad? Las bolsas de polietileno tipo Ziploc, diríamos, son las que se sugieren. También se sugieren bolsas de 1 galón o bolsas de 25 libras. En algunos hospitales nacionales que hay estas bolsitas plásticas transparentes son las sugeridas para estos casos. Y si no, contamos con bolsa resellable, que es lo ideal, pues colocamos el plástico abajo y el plástico arriba del bebé prematuro. Quiero enfatizar que cuando se realiza esto y hay necesidad, esto es en la sala de partos, ¿verdad? Todo es reanimación. Que cuando se realiza esto y hay necesidad de colocar catéteres para acceso venoso y arterial, lo ideal es abrir un agujero en estas bolsas y colocar el catéter, no sacar al niño de la bolsa porque entonces nuestra acción se pierde. Ventilación asistida, recordemos que ellos son más susceptibles a la lesión pulmonar con presión positiva. Los criterios son los mismos que para los recién nacidos a término. Si presentan dificultad, apnea, frecuencia cardíaca baja, pues hay que proveerla, pero con cuidado, ¿verdad? Si hay respiración laboriosa o saturación por debajo del rango esperado,
Lo que se sugiere es idealmente un CPAP nasal en la sala de partos, no evitar ser trasladado a una sala de cuidados intensivos, sino ser colocada en la sala de partos. Si el recién nacido respira espontáneamente y si el bebé fue intubado y después se inicia con una respiración espontánea, pues se recomienda extubarlo y colocar el CPAP nasal ahí mismo en la sala de partos. Si requiere presión positiva, usar la presión mínima necesaria para alcanzar la frecuencia cardíaca mayor a 100. Si requiere presión positiva, es preferible utilizar un dispositivo con el cual podamos controlar el PEP. El Neopuff pues es lo ideal, ¿verdad? Considerar también administrar surfactante en la sala de partos tempranamente si el recién nacido ha requerido colocación de tubo orotraqueal y es extremadamente bajo peso al nacer. El oxígeno, de nuevo lo volvemos a mencionar, creo que es algo que se nos va a quedar un poquito más el día de hoy, y es que nuestra meta, con él hay que tener mucho cuidado. Nuestra meta importante es restablecer el aporte de oxígeno a los tejidos secundario al flujo sanguíneo inadecuado. Sin embargo, si ya lo restablecimos, debemos evitar el oxígeno excesivo luego de restablecer la perfusión. Esto nos va a provocar, como ya mencionamos, un daño adicional a los tejidos. Y en recién nacidos prematuros este riesgo es mayor. La recomendación actual es iniciar la resucitación de recién nacidos menores a 35 semanas con oxígeno de 21 al 30% y utilizar la pulsoximetría para mantener la saturación dentro del rango adecuado, como se ha descrito en recién nacidos pretérmino. Lo último, pero no menos importante, evitar el daño neurológico en estos pequeños prematuros. Recordemos siempre el manejo gentil con los bebés prematuros, no posicionar los miembros inferiores por encima de la cabeza, evitar la posición de Trendelenburg, evitar presiones positivas, la lesión pulmonar, los neumotórax es muy fácil provocarlos con CPAP o con ventilación con presión positiva un poco vigorosa. Evitar los cambios abruptos de CO2 y aquí le agrego yo de presión arterial de oxígeno también, porque sabemos que esto nos van a dar cambios de flujo a nivel del lecho cerebral. ¿Cómo lo podemos mejorar? Monitorizando la pulsoximetría de los gases y ajustando la ventilación mecánica y el aporte de O2, ¿verdad? Y finalmente evitar infusiones rápidas. Recordemos que si necesitamos darle cristaloides 10 cc por kilo, no en menos de 10 minutos. Lo que nos indica esta guía es de 5 a 10 minutos. Yo le diría, tratemos, si el bebé no está en choque, pues a 20, 30 minutos, pero no antes de 10 minutos. Bueno, ahí finalizamos, ¿verdad? Recordemos que lo que queremos hacer es reanimar a estos chiquitos de la mejor manera, porque de ellos va a depender entregar un recién nacido sano a la madre con una infancia sana y a la sociedad pues un adulto productivo. Muchas gracias.